Estimados hermanos, les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno verlos por aquí nuevamente. Me da muchísimo gusto ver que a las personas les guste alimentarse de la bendita palabra del Señor. Estamos aquí para servirles. El Señor nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar al frente de este grupo y pues estar siendo vocero de la palabra bendita del Señor. Simplemente nosotros somos el mensajero, no somos el mensaje, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. En este momento yo quiero pedirles que vayan sacando sus Biblias, vayan preparándose porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llevar a cabo el tema del día de hoy, que se llama Tú no eres el protagonista. Hemos estado entablando varios temas sobre una serie que se llama Cimientos de la Fe. Entonces, pues también le quiero dar la cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por el internet. Le damos muchísimas gracias al Señor de que nos da la oportunidad de que muchas personas, muchos hermanos han estado viendo los videos, incluso en varias partes del mundo, no solamente de la República Mexicana. Hemos tenido algunas llamadas de Estados Unidos, del Perú, de Nicaragua, algunos hermanos de por allá, hermanos amados, que los quiero mucho, saben a quién me refiero, y espero que nos estén viendo el día de hoy. Yo quisiera también comentarles, como ahorita en estos momentos les estaba yo diciendo, que qué bueno que vengamos para alimentarnos de la palabra del Señor. Pues efectivamente la palabra del Señor es un alimento hermoso, hermanos míos. Yo he puesto en alguna ocasión ejemplos de que cuando nosotros como predicadores preparamos temas para llevarlos a cabo en algún grupo, ya sea en la congregación, ya sea en alguna conferencia que se llegue a dar en algún lugar externo, ya sea como cuando estamos yendo también a los anexos de Alcohólicos Anónimos, cada que yo en lo personal preparo temas para exponerlos en cualquiera de estos lugares, quiero decirles que yo me tomo mi tiempo para preparar los temas como cuando una ama de casa se toma el tiempo para preparar el alimento que va a darle a su familia. Entonces por eso es muy hermoso ver que las personas tengan hambre de la palabra, ver que las personas nos hayan estado viendo por medio de la internet, ver que personas a quienes se les ha dado también algunos videos en DVD, nos han hablado de que ha sido de bendición la palabra del Señor que hemos estado llevando a cabo en este ministerio. Entonces, de esa misma manera como las amas de casa se sienten dichosas al ver que sus hijos, al ver que su esposo, su familia se alimentan de eso que con calma y con amor estuvo preparando para darles ese alimento a su familia, de la misma manera lo sentimos nosotros también los predicadores, los que preparamos con amor el tema que vamos a llevar, el tema que el Señor está poniendo en nuestras vidas para llevarlo a cabo en estas conferencias. Yo en este momento les doy muchísimas gracias a todos los que han estado participando de estas series, de estas conferencias que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo por la internet, en el YouTube. Muchas gracias a todos los hermanos que en este momento nos están viendo. Los amo mucho y quiero que el día de hoy vayamos a Gálatas 5.1, y vamos a leer del 1 al 6, si son tan amables. Gálatas 5.1 al 6 dice de esta manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Señor, gracias, muchas gracias por tu bendita palabra, por tus revelaciones que nos has estado trayendo día con día, Señor. Muchísimas gracias te doy porque me das la honra, me das el honor, Padre, de poder hablarle a todas estas personas, Señor, a las que tú has puesto en este lugar, Señor, a las que tú estás permitiendo que vean estos videos. Te doy muchas gracias, Señor, por darme esa oportunidad, por darme ese privilegio de ser portador de tu palabra, mi Señor. Claro, sabemos perfectamente bien que aquí nosotros no somos los protagonistas. Aquí nosotros simplemente somos portadores de tu palabra. Somos mensajeros, no somos el mensaje, Señor. Por ello te pido que en este momento me des la oportunidad de que tu precioso Espíritu Santo tome el control total de mis palabras, tome el control total de mi vida, Señor, para que nada de lo que yo hable el día de hoy, Señor, venga de la carne, venga de mis ideas. Señor, yo te pido que seas tú en mí y yo en ti, mi Señor Jesús. Te pido, Padre mío, por todos los que están viendo y escuchando este mensaje, que tengan esos sentidos espirituales totalmente abiertos para que puedan recibir este mensaje de la manera en que tú quieres ponerlo en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando y viendo este mensaje, te lo pido, Padre. Bendice este lugar, Señor, en el nombre de tu Hijo amadísimo, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, en este momento estamos viendo la carta de los Gálatas. A mí me gusta mucho en la nueva versión internacional, de qué manera dice este texto. Por cierto, se han estado pasando por ahí algunos correos, algunas notificaciones de que la nueva versión internacional está mutilada. Hay algunos versículos de la nueva versión internacional que se mutilaron. No sé si haya sido a propósito, no creo, son unos cuantos. Yo ya más o menos estuve analizando, estuve revisando ahí la versión esta, y realmente no creo que haya sido con mala intención, pero bueno, a final de cuentas, posteriormente, ahí incluso por medio de la internet, en la página de Redención por su Gracia, por ahí aparecen los datos de esta situación, de que en esa Biblia hay una mutilación. Pero bueno, en este caso, esta porción de la Biblia, gracias a Dios que sí la trae correctamente bien, y dice de esta manera en la nueva versión internacional: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es en nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Mediante el amor, amados hermanos. En este momento claramente vemos cómo nuestro hermano Pablo llega al pueblo de los Gálatas, un pueblo que ya había sido evangelizado por Pablo. Pablo había llevado el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación, y no tanto el plan de salvación, sino había llevado a una persona llamada Jesús por medio de la palabra que fue sellada en el corazón de nuestro hermano Pablo. Pero sin embargo, los Gálatas están mostrando aquí que ya estaban queriendo regresar al yugo, estaban queriendo regresar a la ley, se estaban queriendo circuncidar, uno de los símbolos o el símbolo más
importante y más notorio que testifica que las personas están bajo la ley, están casados con la ley. Entonces, ya como en otras ocasiones lo habíamos visto, efectivamente, la ley nunca va a morir. La ley es por la eternidad. Pero los que sí morimos como esposos de la ley somos nosotros. Morimos en Cristo Jesús y resucitamos en Cristo Jesús. Resucitamos en la gracia. Entonces, ¿qué sucede en estos momentos? Vemos cómo los Gálatas, a pesar de que ya se les había hablado de estas preciosas verdades, ya se les había hablado claramente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que era suficiente para su salvación, llegaron algunos otros hermanos a querer influenciar al pueblo de los Gálatas con el judaísmo, con las prácticas judaizantes, cosa que pues los Gálatas ni siquiera tenían por qué llevar a cabo esto, ya que ellos ni siquiera eran judíos. Desafortunadamente, bueno, en la actualidad estamos viendo muchas situaciones muy similares. En otras ocasiones, en otras conferencias hemos estado precisamente platicando de esto, que hay personas que se han querido aferrar a la ley, cosa que, pues aunque lo hagan de buen corazón, cosa que lo hagan de una manera sincera, pues están sinceramente sin conocer el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús. El verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús nos lleva a una libertad en Cristo, nos lleva a pasar de haber sido de una naturaleza adámica a ser ahora de una naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza cristocéntrica, lo cual no necesitamos ya estar llevando a cabo todas esas situaciones religiosas que en la ley se han estado llevando a cabo. Bueno, pero ¿qué sucede? Que para esto definitivamente tuvo que haber quien les estuviera llevando este mensaje. Más o menos, por lo que yo he estado discerniendo de la palabra, he estado escudriñando el Nuevo Testamento y pues a final de cuentas a lo que indica que habían ciertas personas que estaban llevando a cabo este mensaje de la gracia, pero pidiendo que se circuncidaran, de que llevaran a cabo prácticas judaizantes, pues eran los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante incluso vemos cómo Pablo llega a reprender a Pedro. Pablo empieza a hablarle a Pedro de que él está haciendo las cosas pues de una manera hipócrita. Estoy parafraseando, claro, de una manera hipócrita, que con los gentiles se comporta de una manera y con los judíos se comporta de otra forma. Vemos como Santiago, como varios de los apóstoles no estaban muy de acuerdo con el ministerio de Pablo. Sin embargo, pues Pablo aquí de una manera amorosa pero correctible está hablándole a los Gálatas de que si ellos piensan seguir con esas prácticas judaicas, ¿qué iba a suceder? Que iban a caer de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto un hermano muy querido lo llama adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué adulterio espiritual? Porque hemos visto que hay personas que están casadas con la ley, como nosotros lo llegamos a estar antes de Cristo. Hay personas que están casados con Cristo, somos la novia, somos la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres estar con nuestro Señor Jesucristo, llevando a cabo sus mandamientos, llevando a cabo la doctrina de nuestro Señor Jesús, estando en la gracia, pero también estar retomando cosas del yugo de la ley, pues estamos adulterando. Estamos, como quien dice, casados con Cristo, pero estamos regresando a los brazos de nuestro antiguo matrimonio, de nuestro antiguo esposo. Entonces eso se le llama adulterio espiritual. Y desafortunadamente, pues todas las personas por naturaleza somos seres desequilibrados. Hay personas que piensan que esta situación de estar en la gracia también nos lleva al otro extremo.
nos lleva al extremo en el cual la santidad ya no tiene nada que ver con un cristiano, cuando que hemos visto también en repetidas ocasiones, en el libro de los Romanos, en el mismo de Gálatas, en gran parte de la palabra de nuestro Señor, vemos claramente que un sinónimo, un fruto de que estamos nosotros caminando bajo la gracia es caminar en santidad. Ya no practicamos el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas que también se están yendo al otro extremo, pues definitivamente están cayendo en falsas doctrinas. La gracia no es libertinaje. La gracia es una relación continua con nuestro Señor Jesucristo. La gracia es que Jesucristo viva en nuestras vidas, que Jesucristo haga su vida a través de nuestras vidas, que Jesucristo fluya a través de nuestras vidas. Eso es caminar en la gracia, y eso nos da siempre frutos que verdaderamente son agradables a los ojos de nuestro Padre Celestial. Entonces, definitivamente tenemos ese grave problema el ser humano de que somos seres desequilibrados, o estamos en un extremo del legalismo en donde queremos regir nuestras propias reglas, que con nuestros esfuerzos podemos ganar salvación, que esto, que el otro, y por el otro lado está el extremo del libertinaje, de que muchos captaron el mensaje de la gracia, pero de una manera totalmente equivocada, pensando que ellos pueden ahora sí, pues como yo ya estoy en la gracia, no hombre, Dios no se va a acordar de mis pecados. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya puedo estar emborrachándome, ya puedo seguir adulterando, hacer esto. ¿Y qué sucede? Que eso es un extremo en el cual definitivamente nuestro Señor Jesucristo no está presente en las vidas de estas personas, de estos ministerios, porque desafortunadamente no es en unas cuantas personas, son ministerios completos que han estado llegando a manipular completamente la palabra de nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí con este desequilibrio? Que el desequilibrio viene a final de cuentas porque nosotros hemos estado queriendo ayudarle a Dios a decirle cómo es que nosotros podemos agradarle a Él. Nosotros hemos querido ayudarle a Dios para que sus promesas, para que sus bendiciones puedan llevarse a cabo en nuestras vidas, pero definitivamente ese es también uno de los graves problemas que está bloqueando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia evangélica en estos últimos tiempos. Yo quiero que vayamos a la Biblia, que vayamos a Lucas 10:38, Lucas 10:38 al 42, para ver qué es lo que en este momento estas hermanas muy famosas, María y Marta, hermanas de Lucas, perdón, de Lázaro, el Lázaro al que resucitó nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué aconteció en este lugar. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos claramente cómo Marta es un personaje en el cual creo que todos nos podemos identificar, porque yo, como el primer predicador de este tipo de doctrinas, me ponía a pedirle a las personas que hicieran cosas que a lo mejor a mí Dios ya había puesto en mi vida, y sin embargo, porque las había puesto en mi vida, yo pensaba tener la autoridad para obligar o pedirle a otras personas que hicieran lo mismo que el Señor había puesto a lo mejor en mi corazón. A lo mejor porque muchas veces uno se pone a estar haciendo cosas sin que Dios te haya
aquí estamos viendo claramente esta situación que vive nuestro Señor Jesús con estas hermanitas, en el cual le dice claramente que María es la que ha hecho la buena parte. Veamos qué es lo que estaba haciendo María, cuál era la buena parte. Dice que estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Esa es la buena parte. Marta, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba haciendo quehaceres con los cuales ella pensaba que estaba agradando a Dios, que estaba agradando a Dios a tal grado de que criticaba a su hermana de lo que ella estaba haciendo y diciéndole que lo que ella hacía era lo que estaba bien. Incluso le dice, no te da cuidado, como dándole a entender a Jesús. Andas descuidado, Señor, porque yo ando acá macheteándole, haciendo esto y lo otro, aquello, y mi hermana está ahí a tus pies y está contemplándote, está escuchando tu palabra, dile que me ayude. Y el Señor pues le dice una palabra de vida eterna. Le dice que María está haciendo la buena parte. ¿Por qué digo de vida eterna? Porque le dice la cual no les será quitada. Todas las instrucciones que nuestro Señor Jesús nos dé en nuestra vida, en nuestro caminar, siempre van a ser palabras de vida eterna, van a ser palabras que nadie nos quitará. Por eso es importante que cada una de las palabras que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor, la dejemos bien guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno está que Marta, pongo un ejemplo, a lo mejor ustedes han conocido, así como yo he conocido hermanos que tienen todas las ganas de servirle al Padre, pero de una manera totalmente fuera de lo que dice el contexto de la palabra de Dios. Un ejemplo es que se ponen a trabajar en muchas actividades, las cuales realmente a los ojos de nuestro Señor Jesús ni siquiera fue lo que Él nos pidió en su gran comisión, ni siquiera Él fue lo que nos pidió, ni fue lo que nos puso como ejemplo en su caminar en este mundo. Los apóstoles tampoco lo hicieron. Entonces, sin embargo, hay hermanos que yo veo que hacen una serie de actividades que aparentemente ante los ojos de los hombres son actividades pues muy exitosas, son actividades de mucha productividad espiritual, pero a final de cuentas, a la luz de la palabra, no tiene nada que ver con lo que Dios nos pide en su palabra, valga la redundancia. Hay hermanitos, hay pastores, apóstoles, etcétera, líderes espirituales que llevan a cabo una serie de situaciones las cuales ni siquiera vienen plasmadas en la Biblia, pero sin embargo ellos creen que de esa manera están agradando a nuestro Dios Padre, cuando que muchas veces a lo mejor sin darse cuenta están agradando pero al Dios Mamón, al Dios Dinero, porque hay veces que sí, no se ve ninguna productividad espiritual, no se ve verdadera cosecha, no se ve una verdadera siembra y una verdadera cosecha para el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo sí se ven muchos dividendos económicos. A lo mejor lo hacen sin querer, queriendo, ¿verdad? Pero a final de cuentas, de repente se da uno cuenta de que todo ese tiempo, todo ese dinero que se despilfarró realmente ante los ojos de nuestro Señor, viéndolo a la luz de la palabra, no tiene absolutamente nada que ver con la gran comisión, no tiene nada que ver con los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claros. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí Marta es precisamente el prototipo de ese tipo de actividades que se llevan a cabo en algunos ministerios que desafortunadamente están totalmente fuera del contexto bíblico, del contexto verdaderamente evangélico. ¿Y qué sucede con María? María dice que estaba haciendo la buena parte. María estaba sentada a los pies de Jesús, teniendo una intimidad con nuestro Padre Jesús. ¿Y qué decía? Oyendo su palabra. Ella oía su palabra. Precisamente yo directamente he conocido personas que por estar haciendo toda esa serie de actividades descuidan la palabra de nuestro Señor. No leen la Biblia, no la leen, como a un inicio lo dije.
La Biblia, la palabra del Señor es nuestro alimento a todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no estoy leyendo continuamente la palabra del Señor, pues voy a estar desnutrido. Así pueda yo estar haciendo muchas actividades que aparentemente esas actividades sean para el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué sucede? Que si yo descuido ese alimento que es el único que puede nutrir verdaderamente mi vida cristiana, que es la Biblia, si yo lo descuido por estar incluso a lo mejor leyendo otros libros, yendo a conferencias de esto, conferencias del otro, que a otro país, porque allá es donde está la mera revelación, la mera unción, esto, ¿qué va a suceder en mi vida? Que me estoy alimentando con pura chatarra, como si a mis hijos yo les estuviera dando diariamente de comer churritos, papitas, todo el alimento que es chatarra, que bueno, más bien ni es alimento, es una botanita. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, eso es lo que pasa en la vida de muchas personas, que por estar queriendo hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, descuidan el verdadero platillo que nuestro Señor nos pone en su palabra. Entonces, empieza a haber una desnutrición en la iglesia, empieza a haber una desnutrición en las iglesias evangélicas, porque hace algún tiempo, no hace algún tiempo, en todo momento llega a haber críticas de que en otras religiones son ignorantes de la palabra, esto, lo otro, pero desafortunadamente, hermanitos, en las iglesias evangélicas hay una ignorancia tremenda que está imperando en cada uno de todos los lugares. Muchas veces viene desde arriba hacia abajo, pero muchas veces también tiene uno mucho que ver. Está bien que yo pueda estar en un lugar en donde no se me esté dando la sana doctrina, pero tengo ahorita toda la facultad, toda la posibilidad de poderme estar alimentando de alguna u otra forma. Para mí, hermanos míos, el internet ha sido un alimento tremendo. Yo ahí he encontrado predicadores que verdaderamente no diluyen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor llegué a estar en algún lugar en donde había necesidad de poderme alimentar de una mejor manera, pero sin embargo yo busqué la forma de hacerlo. Entonces estamos en una era hermosa, tenemos muchos privilegios. Nosotros podemos ya en cualquier lugar, como ahorita, si se dan cuenta, no tengo un libro para estar leyendo la Biblia, lo estoy haciendo de una manera cibernética. En los celulares ya puede uno traer la Biblia. Hay todas las facilidades para que uno pueda estar leyendo la palabra del Señor, para estarse alimentando correctamente. Pero sin embargo, muchos buscan estar haciendo cosas que Jesús no les mandó a hacer. María es la que hizo la buena parte. Amén. Hermanos míos, miren, este tipo de mensajes que estamos llevando a cabo definitivamente han sido totalmente basados y estructurados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay personas que empiezan a escuchar estos mensajes de la gracia, no les agradan estas ideas por muchas razones. Una de las razones, claro, la que yo siento que es más, en más porcentaje, es por la ignorancia, ¿no? De que a lo mejor pues nunca se les fue revelado el mensaje, ¿no? de la gracia, nunca fueron instruidos de una manera correcta, posiblemente por situaciones tradicionales, no sé, tantas cosas que pueden llegar a ver en la vida de cada uno. Pero una de las mayores razones también que existe que a las personas no les guste encontrar el evangelio como realmente nuestro Señor Jesucristo lo dejó plasmado, es porque cuando se encuentran que en la gracia nosotros no tenemos nada que hacer más que recibir todo lo que venga de nuestro Padre, para nosotros poder ser simplemente portadores, para que nosotros simplemente seamos, como en otras ocasiones lo he dicho, recipientes nada más. Nosotros no somos los dispensadores, somos los recipientes. Pero sin embargo, muchos hermanitos tienen ese problema. Y para ello vamos a ver cuáles eran las pláticas que nuestro Señor Jesús
tenía con sus seguidores referente a este tema. Vamos a Juan 5:19. Voy a tomar 2, 3, 5 citas. 5 citas, si gustan acompañarme en su Biblia. Si no, pues las voy a leer aquí de una manera rápida. Viendo cómo era que nuestro Señor Jesús actuaba estando aquí en la tierra con sus discípulos. Dice de esta manera: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Lo ven? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Vamos a ver, en Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre era la que se manifestaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no quería ser el protagonista. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 12:49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén, amén. Estamos viendo claramente cómo nuestro Señor Jesús se conducía sin querer ser el protagonista, a pesar de que era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él nos muestra la humildad con la que Él trabajaba en su ministerio, con la humildad que Él trabajaba para los negocios de su Padre. Nosotros muchas veces vemos cómo hay infinidad de personas que esto lo hacen totalmente a un lado, y con tristeza pues vemos que sus ministerios los han estado llevando a base de clericalismo. Clericalismo es precisamente todas esas personas que levantan una religión en la cual hay una sola persona que es la que tiene que ordenar cómo se hace y cómo se dice todo, yendo incluso sobre lo que la palabra de Dios nos dice. El clericalismo ha entrado de una manera tremenda a la iglesia evangélica, de la misma manera que ha sucedido en otras religiones. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido esto? Precisamente porque a las personas les gusta ser los protagonistas. A las personas les gusta que si ellos saben un poquito que otras personas, entonces de esa manera empiezan a enseñorearse sobre esas personas. ¿Y qué sucede? Que eso ha llevado a que se formen doctrinas tan tremendas y tan peligrosas, que al final de cuentas está escrito: muchos apostatarán de la fe. Sabemos que está escrito que ya estamos en los últimos tiempos, y precisamente todo eso son parte de las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmados en su evangelio, lo mismo que los apóstoles llegaron a estar diciendo en sus cartas, diciendo en toda la doctrina que llevaban a cabo con sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Eso sí, definitivamente ya estaba escrito. Ya hay veces que por mucho que oremos para que esos ministerios puedan regresar al redil y puedan entender muchos de esos ministerios, pues ya es bien difícil que cambien, ¿no? Porque ya hasta les es casi imposible. No imposible, porque nuestro Señor Jesucristo
no tiene fronteras. Ha habido hombres de Dios como Martín Lutero, que estando dentro de una religión tan tremenda, él pues reformó, hizo una reforma a esa religión, claro está, porque también esa es otra situación muy curiosa, que hay personas que siempre se han ido, como les repito, a ciertos extremos, o siempre han habido muchas personas que quitan a un ídolo y ponen al otro, y ya quitaron a ese ídolo porque ya les llegó dizque una nueva revelación, pero vienen y ponen otro ídolo y cosas por el estilo. En este caso, los que han llegado a estudiar la situación luterana, vemos cómo sí, a final de cuentas Martín Lutero descubrió muchas cosas en la palabra de Dios, pero muchas otras cosas pues no le fueron reveladas en ese momento, y a final de cuentas las iglesias luteranas son religiones, siguen siendo religiones, y a lo mejor, como dice la palabra, reformaron un poquito lo que era esa doctrina que se estaba llevando a cabo en aquel entonces, pero vemos que se siguen arrastrando muchísimas costumbres de esa religión cristiana. Pero ¿qué sucede? Que vemos, como lo decíamos hace un rato, siempre nos vamos a los extremos, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesús actuaba de esta manera, Él estando aquí en la tierra, pues hay personas que a lo mejor no quieren entenderlo, no quieren tomar este mensaje, porque ya traen muchas cosas en las cuales se han comprometido, y pues a lo mejor ya no quieren dejarlas, ¿no? Ya no quieren hacerlas a un lado, y por eso empiezan a transquiversar la palabra, empiezan a manosear a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que acuérdense que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la novia de Cristo. Entonces yo creo que es algo muy feo eso que están haciendo muchos predicadores, de estar manoseando a la novia de Cristo de esa manera, mutilando mensajes, diluyendo el evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, todo muchas veces lo hacen por la vanidad de sentirse que con las capacidades que ellos tienen son las suficientes, son las necesarias para poder llevar a cabo su ministerio y para poder salir adelante, incluso, como muchos lo piensan, hasta para ganar la salvación. Pero como lo hemos dicho, nuestro Señor Jesús es el árbol de la vida, como hace 8 días lo estuvimos estudiando. Nuestro Señor Jesús es el árbol de la vida. Nosotros somos las ramas. Las ramas son las que dan el fruto, pero no somos el árbol. No somos el que la siembra, o sea, no somos el labrador es el Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús es el árbol y nosotros somos las ramas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros dependemos completamente del árbol. Las ramas dependen completamente del árbol. El fruto depende de la rama. Entonces, precisamente por eso tenemos que ver cuáles son los frutos que nosotros estamos dando en Cristo Jesús. Para ello vamos a Juan 15, vamos a leer todo el capítulo, Juan 15, este hermoso capítulo. Juan 15 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permanecen en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ay, Señor, claramente nuestro Padre Celestial nos habla de la dependencia total que tenemos que tener de Él. Esa dependencia total de estar a los pies de Cristo, de oír su palabra. Esa dependencia total que Él nos está dando el privilegio de tener. No es una imposición, nos da el privilegio de tener una intimidad con Él, de ser sus amigos. Hay algo claro que aquí nuestro Señor está diciendo, que todo lo que pidiéramos en su nombre nos lo dará. Pero ¿cómo? Para dar fruto. Está hablando del fruto que tenemos que dar. Está hablando de que tenemos que cumplir sus mandamientos. Claro está, mandamientos del Nuevo Testamento, mandamientos del amor de Cristo, mandamientos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos mandamientos están sellados en nuestro corazón. Recuerden que la semana pasada vimos cómo hablaba la palabra del Señor de que ahora la circuncisión es grabada en nuestro corazón y es grabada en nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Que por naturaleza cristocéntrica nosotros cumplimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, hay veces que hasta en eso tenemos un grave problema doctrinal. Hasta en eso hay personas que se atreven a manejar las cosas como si uno hubiera sido el suficiente capacitado para obtener esa bendición del Padre en nuestras vidas. Como si uno, claro, tenemos un libre albedrío que ha sido llevado a cabo en nuestras vidas, en el cual nuestro Padre pone el querer como el hacer. Y más adelante vamos a hablar también de esto. Pero, ¿qué sucede? Que no somos los protagonistas. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos seguir caminando de esa manera tan soberbia, tan enseñorada como muchos hermanos. Y de repente hago pausas, hermanos, porque no quiero ofender. También yo amo mucho a muchas de las personas que he visto que están caminando de una manera equivocada. Entonces yo trato de buscar las palabras menos ofensivas, pero que desafortunadamente ellos sí ofenden al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hay personas que yo las veo que reclaman cosas a nuestro Padre. La Biblia jamás ha hablado de que nosotros le tengamos que reclamar a nuestro Señor. Aquí estamos viendo claramente que el Señor nos habla de promesas mientras nosotros estemos en Cristo Jesús. Él nos habla de que pidamos y se nos dará en su nombre para dar fruto. No nos está pidiendo que pidamos de una manera carnal, de una manera como muchas personas yo he visto que piden y le exigen al Señor y tratan de manipular la palabra de nuestro Señor Jesucristo para querer estar manipulando las bendiciones, para querer estar manipulando a la gente y mostrándoles la supuesta unción que esas personas tienen y el poder que tienen en sus vidas, cuando que el poder es de nuestro Padre Celestial. Él es el único que tiene el poder, y cuando nosotros permitimos que Él viva su vida a través de la nuestra, Él nos utiliza simplemente como vehículos para poder llevar a cabo ese poder que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras yo permanezca en Cristo, Cristo permanecerá en mí. No tenemos que confundirnos en esta situación, hermanos. No tenemos que confundirnos. No permitamos que dejemos ser influenciados por esas falsas doctrinas que desafortunadamente están contagiando de una manera tremenda al pueblo de nuestro Señor. Y lo peor del caso es que esas doctrinas están haciendo que uno pierda el tiempo en cosas totalmente humanísticas. Pero bueno, vamos a Romanos 9:16, por favor. Ya estamos terminando, ya estamos terminando con este tema, este hermoso tema que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Va a ser Romanos 9:16 al 18, dice de esta manera la palabra de nuestro Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No depende de nosotros, hermanos. No depende. Depende de Él. Si Él quiere, nos da. Si Él no quiere, no nos da. Si Él quiere, tiene misericordia de nosotros. Si no quiere, no tiene misericordia. Como lo hemos estado viendo, amados hermanos, es bien importante que entendamos que nuestras oraciones muchas veces no son las correctas. Muchas veces, como decía Santiago, pedimos y no se nos da porque no sabemos pedir. Estamos pidiendo para nuestras concupiscencias, estamos pidiendo para nuestra egolatría, estamos pidiendo cosas que son totalmente vanas. Estamos muchas veces desperdiciando nuestro tiempo en cosas que definitivamente nada que ver con el Señor, nada que ver con la tarea que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Absolutamente nada de lo que nosotros hagamos o tengamos, más bien nada de lo que tengamos en nuestras vidas es por nuestras capacidades. Todo, absolutamente todo es por gracia. Todas aquellas personas que se sienten triunfantes por sus esfuerzos, en este momento déjenme decirles algo. Yo sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero está escrito. O sea, les guste o no les guste, lo crean o no lo crean, ya está escrito. Es como muchas veces las personas conozcan o no conozcan los reglamentos de tránsito. Si se pasan un alto, si se van a alta velocidad, los va a detener algún policía, algún de tránsito, y los va a multar. Conozcan o no conozcan los reglamentos de tránsito, ahí están. Quieran creer o no quieran creer en lo que la palabra de nuestro Señor dice, pero ya está escrita, ya está escrita. Aunque muchos la quieran manipular, aunque muchos quieran, está escrita. Y el Espíritu Santo es el que nos trae la verdadera revelación. Hay veces que muchas personas nos sentimos exitosos, nos sentimos que somos personas totalmente capaces para sacar adelante negocios, proyectos, ministerios.
y no nos damos cuenta que es por la gracia de nuestro Señor. Como lo está diciendo aquí claramente, al que Él quiere endurece, y al que no lo endurece. De quien Él quiere tener misericordia lo va a tener. Hay veces que nosotros tenemos la idea de que nuestras ofrendas, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros estudios, nuestros talentos, nuestros dones son los que pueden hacer que el pueblo sea salvo, esto, lo otro. He visto predicadores, la otra vez me daba tanta tristeza ver a un hombre que decía: yo no quiero que venga Cristo, yo no quiero que venga porque todavía tengo que salvar a muchos, hay muchos que se están perdiendo, por eso no quiero que venga Cristo. Oigan, hermanos, o sea, hay unas blasfemias que se están llevando a cabo en la iglesia, y todo, ¿por qué? Por vanagloria. Han confundido completamente el evangelio de nuestro Señor. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que dice quién sí y quién no. Él es el que dice quién va a ser pobre y quién va a ser rico, quién va a tener 1000 personas en su congregación, o quién va a tener 5, o quién va a tener millones, multitudes. Él es el que lo da por gracia, no son nuestras capacidades. Vamos a Filipenses 2:13, ya para terminar este tema, por favor. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señores y señoras, jóvenes, jovencitas, niños y niñas, vemos claramente cómo dice la palabra, todas nuestras obras, todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia para el Señor. Aquí, desafortunadamente, muchas personas no se dan cuenta de que, como la misma palabra también lo dice, todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Todas nuestras acciones, todas nuestras fuerzas, todo lo que hagamos, se lo debemos a alguien que se llama Cristo Jesús. Todo se lo debemos a Dios. No es por nuestras fuerzas, sino es por la dádiva de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia, por su gracia. Entonces, eso debemos de tomarlo bien, pero bien en cuenta, amados hermanos, de que cada que nosotros lleguemos incluso a pedirle algo a nuestro Señor, siempre debe de incluir nuestra oración la palabra: que sea tu voluntad. Hace poquito, ahí en el Facebook puse en mi muro algo que me nació del corazón, y claro, porque lo he estudiado con algunos otros siervos de Dios que han estado hablando también de este tema, que decía: Señor, ya no quiero pedirte que me des nuevas bendiciones. Señor, te pido que mejor me reveles todas esas bendiciones que tú ya me has dado. Dice la palabra de Dios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y muchas veces andamos queriendo pedirle cosas y pedirle. Él ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, eso es una manera más honesta de pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio muchas bendiciones, las cuales muchas veces por nuestra propia voluntad hemos querido despreciar, como en este momento al principio estábamos viendo de los Gálatas. Los Gálatas estaban despreciando la gracia. Como dijo Pablo, están cayendo de la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque todo aquel que por sus propios esfuerzos quiera ganarse el favor de Dios, está cayendo en el legalismo. Está cayendo en una situación en la cual le dices: Señor, pues no era necesario que vinieras, porque yo puedo cumplir la ley. No era necesario que murieras, porque yo, a base de mis sacrificios, a base de mis pactos, de mis ofrendas, de esto, del otro, yo me gano el favor de Dios. Estamos despreciando la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros
queremos ponernos en esa actitud. Hermanos, no somos los protagonistas. El único protagonista es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Él es el único protagonista. Y sin embargo, Él estando en la tierra, nos mostró cómo era como nosotros teníamos que caminar. Caminar bajo la gracia, hermanos. Caminar bajo la gracia, sabiendo que esa es nuestra verdadera cobertura. Sabiendo que Él es el que nos levanta. No son nuestras propias fuerzas, ni son otros hombres los que nos van a levantar en ninguno de los sentidos. Ni siquiera muchas veces hay hombres que porque ellos quieren recibir algo a cambio de parte tuya, llegan a quererte ministrar, llegan a quererte incluso darte coberturas, darte cosas que son totalmente antibíblicas. Aquí vimos más atrasito que Él es el que nos levanta. Lo voy a leer para que... Dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Es nuestro Padre el que nos levanta a nosotros. ¿Pero para qué? Dice, para mostrar en ti mi poder. No es nuestro poder, no es nuestra unción. Es la unción de nuestro Padre. Y a cada uno le da los dones como a Él le place. No tenemos que menospreciar también talentos y dones y ministerios de otras personas, porque somos un cuerpo en Cristo. Pero para esto necesitamos caminar bajo la voluntad de nuestro Señor, para que todo eso pueda venir a nuestras vidas y que ahora ya no pensemos como pensábamos. Ahora debemos de pensar como lo hace nuestro Señor Jesucristo, sentir como siente nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos en Cristo Jesús, para que Cristo Jesús permanezca en nosotros. Hermanos, esto ha sido un mensaje tan hermoso, un mensaje de gracia. Le doy muchas gracias a todos los seguidores que tenemos en la internet. Le doy muchas gracias a todos los que están aquí presentes, de que hayan estado escuchando este mensaje tan hermoso que ha llenado de bendición mi vida, y sé que la de muchas personas también. Vamos a orar, por favor, pónganse de pie. Bendito Dios, muchísimas gracias te damos, porque en este momento Tú has desarrollado un tema tan hermoso, Señor. Has desarrollado un tema que ha venido a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sabemos también perfectamente bien, Señor, que hay personas que cuando Tú las llegas a sacar de las tinieblas a la luz, esas personas pueden llegarse a deslumbrar y no les gusta cuando ven la luz. Ese ejemplo, Señor, va a lo espiritual, Señor. Hay personas que han vivido durante tanto tiempo en las tinieblas del legalismo, que cuando de repente se encuentran de una manera sorprendente con esta luz de Tu gracia, Señor, en vez de que se sientan beneficiados con ello, se sienten afectados. Y muchos lo que hacen es correr y se van de regreso a las tinieblas. Por eso yo te pido en este momento, Señor, que este mensaje que Tú nos has dado, nos puedas dar la oportunidad de poder entender. Ahora vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti.